una cierta, yo no diría optimismo, sino que quizá una cierta ingenuidad respecto a los problemas que tiene América Latina en este momento. Entonces, en referencia al primer punto, yo creo que lo que está aquí presente es digamos, una prueba de que Catalina conoce la historia de América Latina, la periodizó, la ilustró, leyó todo lo que había que leer, con una bibliografía muy actualizada, que recuperó las interpretaciones que se han hecho, es decir, a nivel de la historia y las interpretaciones yo me siento muy contento, es una perspectiva muy bien lograda de presentarnos en la primera parte del trabajo una visión muy integrada. En este momento, esta práctica era muy común hace unos 30 o 40 años, hoy día se ha perdido, hoy día en las tesis se hacen cosas muy coyunturales, demasiado acotadas. Bueno, en esta tesis la perspectiva es más de mediano o largo plazo, y eso yo creo que hay que reconocerlo. En términos, digamos, de lo que es la línea de argumentación teórica, yo creo que a mí me gustaría haber visto más análisis desde el punto de vista de lo que son los marcos teóricos que han servido para interpretar este proceso. Por ejemplo, yo echo de menos un poco una visión más detallada de lo que podría ser el enfoque de los dependentistas. Me parece que se va muy rápido en ese sentido, pues sobre todo porque, como lo dijo Fernando Enrique Cardoso alguna vez, ¿no es cierto?, él se autoproclamó que él nunca había dicho nada acerca de la dependencia. Entonces yo creo que eso hay que recuperarlo, porque en eso él siembra mucha confusión respecto a eso, y sobre todo porque ese argumento de lo que fueron los enfoques de la dependencia de los años 60 hay que recuperarlo en la discusión sobre la globalización, porque todo el mundo hoy día dice que la globalización terminó con la dependencia, que ahora somos todos iguales, que el tablero está plano y horizontal, entonces podemos jugar el juego desde Paraguay y Brasil, igual como que tuviéramos en la noción centro-periferia, se evacúa en la discusión sobre la globalización. Entonces ese es un asunto que yo creo que teóricamente es muy importante, que si se hace un libro, si se hace un artículo, hay que entrar a esa discusión. ¿Hasta qué punto lo que dijeron los teóricos de la dependencia sigue siendo válido? Porque no porque los términos del intercambio hoy día sean mejores que lo que fueron hace digamos, 40 años, eso nos ha sacado, digamos, de lo que aquí se reconoce bien como la dependencia sobre el sector primario. Y la segunda cuestión, que también forma parte de los enfoques de la dependencia, es el asunto de la articulación entre lo económico, lo social y lo político. Entonces ahí yo echo de menos algo que no está presente aquí, no sé hasta qué punto en México se haga digamos, referencia a eso en la Facultad de Economía, pero a mí se me hace muy importante rescatar aquí lo que dicen los teóricos de la regulación. Es decir, cuando uno analiza procesos como este que se está analizando en esta tesis, uno no puede separar la evolución económica de la evolución institucional política. Y eso es una cosa que se hizo mucho en los enfoques de la dependencia, sobre todo en la versión Cardoso-Falietto de la teoría de la dependencia. Es decir, en América Latina no se puede comprender a partir de una visión económica, sino que es el procesamiento político-social de la política económica en la que explica cómo se mueven nuestras economías. Entonces eso, yo ahí creo que los teóricos de la regulación, que son muy abundantes en algunos países, nosotros en Chile tenemos varios, en México hay algunos, es decir, esa visión de que no se puede leer la economía sin tener una perspectiva política, podríamos decir de economía política, es muy importante tenerlo presente. Entonces, eso tiene que ver con la primera parte, digamos, con la parte interpretativa, con la visión general, donde yo creo que sería muy importante recuperar estos elementos. Porque esta es una tesis que tiene que ver con esos temas que fueron muy frecuentes en los años 60 y 70. Ahora, pasando a un segundo, digamos, tipo de comentario, y mucho más coyuntural, mucho más específico. Por ejemplo, aquí se hace mucha, digamos, referencia a el problema de las crisis, que nosotros hemos vivido crisis, digamos, 82, 87, 95,
y ahora 2007. Entonces, yo creo que no se han sacado todas las conclusiones respecto a eso. Es decir, nosotros vivimos en un continente extremadamente inestable. O sea, ¿quién es responsable de la política económica en este continente? No puede durar más de 3, 4 años y ya otra vez se viene abajo todo lo que se había estado haciendo. Entonces, yo creo que a nivel del análisis debería haber mucho más profundización de cuáles fueron los impactos de esas crisis para poder sostener el argumento con el que voy a, digamos, terminar, que es el argumento de la necesidad de hacer una alianza estratégica. Es decir, ¿cómo diablos poder pensar hoy día, en 2009, que tenemos que hacer una alianza estratégica, si en los últimos 25 años, ¿no es cierto?, hemos estado de tumbo en tumbo, y ahí también habría que corregir una visión un tanto, digamos, optimista respecto a las tasas de crecimiento. Yo me fijaría más en las fluctuaciones que en los promedios, ¿sí? Porque la trayectoria latinoamericana es para arriba y para abajo. Entonces eso yo creo que hay que cuidar, digamos, tener siempre, buscar la quinta pata del gato, ser abogado del diablo en este. Entonces yo creo que esa parte hoy día, por ejemplo, es central. Hoy día, porque esto no es nuevo, todo el mundo dice, no, si nos cayó la crisis 2007, pero ya tuvimos una hace 10 años atrás y tuvimos otra hace 10 años antes. Entonces, esa es una variable fundamental en el análisis de lo que pasa en este continente. Por ejemplo, también esto tiene que ver con otro punto. ¿Es cierto de que el neoliberalismo está colapsado? Yo realmente lo dudo. Si nosotros tenemos un discurso, una retórica, ¿ah? Pero a mí no me van a decir de que el gobierno del presidente Lula en Brasil es un gobierno que tiene políticas heterodoxas, es un gobierno que tiene políticas ortodoxas, lo que es decir Chile o México, ¿no es cierto? Entonces eso está metido adentro de la discusión. Nosotros vivimos en el corto plazo, vivimos en tomar decisiones que están inscritas en una lógica que, querámoslo o no, es la lógica, digamos, puede ser neoliberalismo, puede ser política autónoma, lo que sea, monetarista, lo que sea, pero estamos en ese mundo. La clase tecnocrática latinoamericana vive en el mundo de los monetaristas y no entienden otro lenguaje. Y se han convencido a Correa, y se han convencido a Lula, y se han convencido a la Bachelet, y se han convencido a todos los presidentes de que esa es la única línea, el pensamiento único. Yo no sé si se colapsó o está, digamos, todavía muy vigente en las élites tecnológicas. Y eso tiene que ver precisamente con la formación de los que están haciendo economía hoy día. Uno tiene que reconocer eso, que la ganancia de fuerza. Bueno, y eso me lleva a la digamos, pues si usted quiere, al último punto, que es la cuestión esta de discutir cuáles son las implicaciones de la idea de alianza estratégica. Digamos, yo aquí me permití enumerar 8 obstáculos a esa idea. Nosotros tenemos un continente donde el desempleo abierto anda alrededor del 10%. México, por razones X, está un poco más bajo que eso, pero en general, una décima parte de la población económicamente activa del país, de los países latinoamericanos, está fuera del empleo formal. Más o menos el 57% de la población latinoamericana que trabaja está fuera del mercado formal, está en la informalidad. Tercero, los niveles de concentración de ingresos, en vez de bajar, suben. El único país de América Latina que baja el coeficiente Gini es Venezuela, y todo el mundo dice que ahí están regando la política económica, pero es el único país donde el coeficiente Gini está disminuyendo de 0.55 a 0.40 en los últimos 10 años. Chile, con crecimiento del 5%, hoy día es un país más desigual que México y que Brasil. El 10%